A principios de la década del 70, la educación en Uruguay estaba en crisis. Estudiantes, profesores y maestros enfrentaban al Poder Ejecutivo a raíz de la caída del presupuesto para la enseñanza. La dictadura cívico-militar que se inició el 27 de junio de 1973 intervino la universidad, destituyó a 5.000 docentes y prácticamente eliminó la investigación científica. El gobierno modificó los planes de estudio, censuró temas y autores e intentó hacer del aula un espacio de transmisión de la ideología dominante. Para la dictadura, la subversión y el marxismo habían infiltrado la educación, de ahí que ésta haya sido territorio a recuperar mediante la represión y la imposición de nuevos valores. A 40 años del golpe de Estado, esto es lo que la dictadura nos dejó. El capítulo está dedicado a educación y represión. El argumento era: acá hay que limpiar, borrar la subversión y luego construir una democracia fuerte, es decir, un autoritarismo, pero con fachada democrática, que era el modelo del plebiscito del 80. Pero entonces la educación era el lugar central donde se jugaba la formación de las nuevas generaciones, y de hecho fue un lugar particularmente golpeado, digamos, por una concepción autoritaria. La idea era uniformizar, la idea era generar un modelo contrario al pluralismo, a la diversidad, y después los contenidos terribles, ¿no? Uno pasaba por el sistema educativo sin conocer por un lado la formación y la información y la bibliografía más actualizada, pero además mutilado en todo fundamentalmente en las áreas humanísticas de todo lo que pudiera tener que ver con el pensamiento marxista. Y obviamente, en la medida que el 27 de junio se había dado un golpe, la universidad quedaba como uno de los reductos, sino de libertad propiamente dicha, de protesta, de resistencia a la dictadura. Y apenas se producía el más mínimo gesto o actitud de protesta, allá caía la represión. ¿Se puede decir que la dictadura se ensañó en particular con la Universidad de la República? Si uno compara con la dictadura argentina y con la dictadura brasileña, que por cierto no fueron lechos de rosas, la política de la dictadura uruguaya contra la universidad fue muchísimo más dura. La universidad se lo merecía, era uno de los corazones de la resistencia al autoritarismo. No se equivocaba la dictadura. En los últimos 10 años se produjo algo que durante mucho tiempo no había ocurrido, que es la apertura de archivos. Es decir, allí el hecho de acceder a los archivos y poder manejar la documentación introdujo 2 o 3 cambios importantes en el estudio sobre el fenómeno de la dictadura. En primer lugar, dejó de ser testimonio de testigos orales o búsquedas en la prensa y pasó a ser, digamos, la historia con documentos oficiales. Muchas de las ideas que los uruguayos de la época de la dictadura teníamos sobre las prácticas de la dictadura se verifican plenamente. Es decir, la vigilancia, el control estricto que había sobre todas las actividades sociales es una cosa que a uno le cuesta trabajo creer incluso cuando la lee. Que un ciudadano común pueda ser vigilado cuando estaba en la pasiva tomando un café, o cuando estaba pasando por una calle, o cuando estaba hablando con un amigo, o que un ciudadano pueda ser interrogado porque no se paró en un cine cuando empezó a sonar el himno, o que un ciudadano pueda ser detenido en el estadio porque cantó el himno invocando con mucha fuerza el verso Tiranos temblad. Esos documentos muestran que la dictadura estaba vigilando prácticamente a todos los ciudadanos en todos los momentos. Había un conjunto de cajas y arcones con numerosos expedientes, miles de expedientes, donde estaba la vida investigada de los funcionarios de la educación. Allí estaba, ¿verdad?, los servicios de inteligencia investigando la vida, los antecedentes de las personas, en este caso docentes. Ocurrió también en otras esferas del Estado, pero no con la magnitud que ocurrió aquí. Ver 5.000 funcionarios destituidos era una suma muy importante.
Y yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué hice? Algunos sabían que habían hecho, pero otros en realidad no sabían, porque a lo mejor había integrado una mesa electoral en la última elección del año 71, ¿verdad? Y esto ocurría a lo mejor en el 75 o el 76. Y resulta que por haber integrado aquella mesa, ahora se lo estaba destituyendo, pero ni siquiera se le informaban las causas, las razones. Recordemos que en la universidad también se instaló cupos y exámenes de ingreso para incorporarse a la universidad. En función de todo ese conjunto de cosas, genera un congelamiento de, digamos, la incorporación de adolescentes y jóvenes a la educación. ¿Se puede decir que la dictadura tenía un proyecto que abarcaba lo económico, lo educativo, lo cultural, entre otros? Da la impresión que con respecto a la educación el proyecto era bastante común, ¿no? Veían la educación con muchísima desconfianza, veían a los jóvenes con muchísima desconfianza y entonces siempre incidían sobre el tema de la movilización de los jóvenes, pero en torno a actividades deportivas. Cuando se reclama enseñanza democrática, se pide volver a los contracursos, ocupación de liceos y facultades, peajes callejeros y desgremializaciones, es incomprensible que se trate de reivindicar desde el estrado y en la proclama a los dirigentes marxistas que accionaron como grupo subversivo, infiltraron los centros de enseñanza, subvirtieron todas las formas de la actividad nacional e intimidaron a la población por la violencia y el miedo. Miente cuando se refiere, reverenciando el pasado, a una enseñanza prestigiosa, olvidando que el gobierno intervino en los centros de enseñanza infiltrados y subvertidos cuando, culminando una serie de atropellos y desviaciones, una de las bombas construidas en la Facultad de Ingeniería por estudiantes con tolerancia de docentes y destinada al rector y vicerrector del CONAE, produjo la muerte de un educando. ¿Recuerda cómo fueron esos años para la educación específicamente? Me acuerdo que dio una charla en la Asociación Cristiana el inolvidable José Pedro Díaz sobre la cultura y señaló que la dictadura, entre otras cosas, lo que había hecho, que era un movimiento realmente terrible por lo negativo, era tratar de cortar los vínculos con todos los libros que iban llegando a nuestro país y que antes nos nutrían a todos nosotros. Se cortó ¿se dan cuenta? Ese movimiento arterial, ¿no? De libros que venían y que los profesores y la cultura uruguaya tan importante. Y bueno, se eliminaron desde rector a decanos, a directores, a maestras y maestros y profesores, y ahí se tuvo que llenar con lo que hubiese, pero lo que hubiese que no tuviese el menor atisbo de izquierdizante. Hubo muchos docentes que lograron mantenerse y que mantuvieron, a pesar del clima tremendo, mantuvieron un nivel de enseñanza. Hubo muchos estudiantes que hicieron un esfuerzo enorme por conseguir información, conseguir datos, vincularse con docentes incluso expulsados. Desde el punto de vista de los contenidos, ¿eso cómo impactó? Bueno, impactó porque se reformularon los planes y programas a partir de 1976 y algunos programas como los de historia y especialmente los de educación moral y cívica, digamos, tuvieron, digamos, una clara expresión doctrinaria de la dictadura, ¿verdad? Es decir, en historia, los acontecimientos históricos se relataron de nuevo modo, se planteaba desde los textos, era lo que llamó la doctrina de la seguridad nacional. El objetivo principal de la educación durante la dictadura era el control social sobre las nuevas generaciones, la construcción de un tipo de estudiante que de alguna manera fuera la nueva generación del nuevo Uruguay, ¿no? Ahí había toda una construcción publicitaria también de la idea del nuevo Uruguay, el año de la orientalidad en el año 75, y luego una construcción de
pretender armar una nueva cultura sobre la base del verticalismo, o sea, la traslación de ciertos criterios militares a la formación y la educación de los jóvenes. En esa especie de primavera que ocurrió después del golpe, que ellos se atrevían a llamar revolución, acto revolucionario cívico-militar, el coronel Villagrán, que era el jefe de policía, se entera de que en las afueras de toda la ciudad habían aparecido pintadas contra la dictadura. Él convoca a los dirigentes de todos los partidos, que todavía todos los partidos existían, los convoca a la jefatura y seco como parto de gallina, va y les dice: han ocurrido tales cosas, si vuelve a ocurrir, si vuelven a aparecer esas pintadas contra la revolución cívico-militar, ustedes van a ser los responsables, ustedes dirigentes de los partidos políticos. Me quedé allí, solo, y le digo: perdone, coronel, aquí se ha convocado a los dirigentes de los partidos políticos. ¿Y a mí? ¿Por qué? Y el tipo, señalándome con el índice, me dice: usted, por el peso que tiene sobre los estudiantes. Buenos días. Pensemos, por ejemplo, en las grandes campañas publicitarias, ¿no? Inmediatamente después del golpe, cuando todavía está en curso la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo, es decir, en donde el movimiento sindical está involucrado en esa apuesta masivamente, la dictadura lanza una de sus primeras campañas, la de Póngale el hombro al Uruguay, en donde, bueno, se opone al trabajador responsable que va a trabajar y que se compromete en un proyecto nacional a este otro, de alguna manera subversivo, apátrida, que le está haciendo la contra al gobierno, porque está ocupando su lugar de trabajo y desertando de su función. Hasta los mínimos detalles se establecía cómo debían pararse, quién debía hablar primero, quién debía hablar segundo, si había alguien que había fallecido y había que hacer honras fúnebres, establecía el tipo de ofrenda floral, de qué tamaño debía ser según la categoría de quién moría, había fallecido, y llegaba absolutamente al absurdo aquello, ¿verdad? Había un intento de control, digamos, sobre toda la vida, digamos, de la educación, la vida social, y ese disciplinamiento también estaba presente, digamos, en cómo se llevaba el cabello por los varones, por ejemplo, que no podía tocar el cuello de la camisa, de las chicas que tenían que tener una falda por debajo de la rodilla, el uniforme estricto, y el que no lo cumplía, el que no lo tenía, se iba para su casa, perdía el día de clase, digamos, si no venía, y eso se hacía a través de cuidadores, que se llamaban cuidadores, una suerte de porteros que controlaban el cumplimiento de esas normas propias y, digamos, de una disciplina militar, pero absolutamente inadecuadas, digamos, en la formación de los jóvenes en la sociedad y que chocaban permanentemente. Esas campañas después son varias, ¿no? Son campañas que involucran a los medios masivos de comunicación y ya en el 75 esto se va a explotar mucho a raíz del año de la orientalidad, las campañas de qué es ser uruguayo, de los valores del verdadero uruguayo, y van a empezar a salir también en prensa esta especie de relato del renacimiento, ¿no? De un Uruguay que finalmente obtuvo paz pública. Entonces va a ser muy común a nivel gráfico y de imagen la publicación de suplementos con el ayer y hoy, en donde el ayer va a estar caracterizado por el caos, la movilización callejera, la toma de facultades, determinados episodios de la acción armada, y el hoy va a ser un país que prospera, que está en orden, donde se estudia, donde se puede caminar por la calle, ¿no? Una cosa que se explotó mucho a nivel de la población, que puede haber llegado a un sector de la población
que quizás estaba por fuera, no estaba tan involucrada en la polarización previa al golpe y que sí puede haber tenido ese sentimiento. Es decir, hay una imagen y hay una idea que se transmite a través de determinados íconos, ¿no? ¿La dictadura utilizó aparato publicitario para afianzarse como modelo? Sí, a veces muy burdo, ¿no? Muy unilateral, muy excesivo. La prueba máxima fue la publicidad del sí en el plebiscito del 80. Era una cosa que bombardeaba, que no paraba, que era todo para el mismo lado y de manera, yo diría, exagerada, simplista, muy maniquea, pero sí, sin duda fue un instrumento publicitario. Yo me acuerdo, cuando uno iba al cine en los años 70, se comía siempre, antes de ver la película, un corto donde las Fuerzas Armadas, el gobierno, el régimen, mostraba sus logros. Su larga espera por un teléfono se debe al crecimiento de la demanda de aparatos y al atraso en la adquisición de equipos nuevos. Los planes para nuevas instalaciones no se cumplieron por la carencia de divisas a principio de la década del 70. Denos tiempo. Antel trabaja activamente para recuperar los años perdidos. En Moral y Cívica era bastante peor, yo diría. Era bastante peor porque era una concepción muy rancia, muy estrecha, ¿no? A veces llamaba hilaridad. Yo recuerdo que uno leía a los alumnos los textos y provocaba en los alumnos una reacción negativa porque era tan irreal lo que se planteaba, ¿verdad? Era a veces una connotación, digamos, tan machista. Por ejemplo, el marido siempre tiene razón, el marido es el que trabaja, decía una lección, recuerdo, aunque mujer y hombre son iguales ante el derecho, no son iguales. El hombre tiene tal función y la mujer tiene tal otra función, absolutamente, discriminada y en espacios congelados, ¿no? El hombre era el que trabajaba, por ejemplo, venía cansado y si tenía una actitud mala había que comprenderlo porque estaba cansado, y la mujer lo que tenía es que preparar la casa para recibir al marido y los hijos le debían total obediencia. Y era un formato, digamos, que en realidad dado después, digamos, de los procesos que se habían vivido en el mundo, ¿verdad? Me refiero por ejemplo, la música de rock, los festivales de rock, el movimiento hippie, los movimientos del 68, instalaban en una realidad absolutamente, digamos, ahistórica. Entonces, no penetraron porque precisamente el discurso era bastante absurdo, ¿verdad? Generaba mucha hilaridad, generaba mucha sonrisa y por lo tanto mucha resistencia. Y la dictadura se caracterizó por tener una etapa primera hasta el año 76 que se domina generalmente comisarial, que era reprimir todos los elementos, digamos, que podían generar algún tipo de interpelación o contestación al régimen dictatorial que se había instalado, ¿verdad? Entonces se suprimen los partidos, se suprimen los sindicatos, etcétera. La universidad se interviene. Hubo una actividad proselitista, además de los famosos comunicados de la DINART, que todos los días nos informaban, por lo menos en la primera etapa, o sea, lo que podríamos llamar la etapa de la represión, que va hasta más o menos hasta el año 70, la etapa de la represión más directa, ¿no? De represión hubo siempre, pero del desmontaje de la subversión en sus distintas formas, por sucesivas etapas, todos los días teníamos una cadena de la DINAR, de las fuerzas conjuntas, informando sobre capturas, sobre desmontaje del aparato tal o del aparato cual, etcétera, etcétera. Entonces había un componente de presión cultural extremadamente fuerte. Hay que ver el impacto en el terreno educativo. Los números asustan. Fue una desacumulación, una destrucción de un tejido social que ya venía herido. Pero lo que pasa en la dictadura es terrible en todos los aspectos. La dictadura dejó marcas. Y algunas marcas se pueden medir, otras son marcas más profundas, cuya medición es compleja. ¿Cuánto de la convivencia de los uruguayos cambió?
cuánto de los valores primordiales de los uruguayos cambiaron. ¿Qué pasó con los jóvenes que vieron retaseada, el tiempo vivo de su juventud en los años de la dictadura? No era un conflicto meramente militar, era un conflicto político, cultural, sociológico, ¿verdad? Donde se enfrentaban dos modos de vida, dos construcciones, digamos, ideológicas, uno que se presentaba como la democracia occidental, liberal, cristiana, digamos, y por otro lado el sistema comunista. Y esa guerra es una guerra permanente, lo cual hacía necesario la presencia de los militares permanentemente. Entonces no alcanzaba con derrotar militarmente, digamos, a los que se consideraban los enemigos, y tenía que ir más allá de lo que eran sus espacios profesionales para intervenir en todos los espacios de la sociedad. Una hermosa fiesta de nuestros jóvenes estudiantes. Desde distintos puntos del interior del país llegaron a Montevideo con su música, color y alegría. Organizado por el Banco de la República y el Consejo Nacional de Educación, se llevó a cabo con gran éxito el primer Festival de Bandas Musicales Estudiantiles. La avenida 18 de Julio estuvo colmada de un público que supo apreciar las excelentes condiciones artísticas de estos estudiantes del interior. Usted era decano de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Recuerda cómo fue la intervención? En el caso nuestro de acoso permanente, diría yo. El edificio central de la universidad, donde estaba Ciencias Económicas entonces, y por lo tanto mi oficina, fue rodeada y naturalmente fue de alguna manera agredida, por así decirlo, por las Fuerzas Armadas y policiales. Fue en una infinidad de ocasiones. Y la idea era limpiar, entre comillas, la ausencia de todas aquellas miradas, aquellas voces que pudieran instalar una resistencia al régimen, no proyectar un discurso, una actitud, digamos, contraria al sistema. Por ejemplo, una llamada telefónica a un liceo de alguien que se decía que era el oficial tal y que mandataba de que tal docente tenía que irse, estaba destituido, digamos, y que no podía continuar dando clase. Un profesor que estaba dando clase era interrumpido, ya sea por el director o por el inspector, le decía, profesor, por favor, salga de clase. El profesor decía, mire, déjeme terminar y cuando termino voy a hablar. No, en este momento usted tiene que retirarse, junte sus cosas, usted no puede pisar más en este liceo. Usted estuvo preso, salió al exilio, su hermano desapareció en Argentina. ¿Cómo fue esa época para usted? No es fácil referirse a esas cosas, le llega muy profundamente al corazón de uno. Mis padres murieron durante la dictadura, yo no pude venir a acompañarlos en sus últimos momentos, no sé qué fue de la vida de mi hermano. Quienes tuvimos que salir del país encontramos una solidaridad en América Latina, la sensación de que cuando íbamos de una universidad a otra, en algún sentido estábamos en familia y en casa, y no sin consecuencias para el futuro. Porque ya que hablé de los desastres del pasado, déjeme decirle que a partir de mediados de los 80 uno empieza a notar en buena parte de la ciencia latinoamericana una colaboración mucho más estrecha. Y rastrea los orígenes y muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo los orígenes son los circuitos de amistad y solidaridad creados en el exilio. Cuando volvimos al Uruguay, los matemáticos exiliados, nos encontramos con que había una muchachada que había aprendido matemáticas de manera silvestre, había estudiado, había buscado a los docentes que podía, incluso a los expulsados. La enseñanza en alguna medida sobrevivió. Lo que fue mucho más golpeada fue la investigación. Eso fue tremendo. Don Roberto Caldeiro Barcia decía que al terminar la dictadura, el nivel y la cantidad de actividades de investigación que tenía la Universidad de la República estaban al 30 o 40% de lo que tenía en 1963. Un efecto muy importante fue
este debilitamiento, digamos, del cuerpo docente de la educación del país, ¿no? Eso fue muy impactante y la verdad es que con la democracia no se logró recuperar aquel nivel académico, digamos, que tenía el conjunto de los docentes. Digamos, los niveles de formación de los docentes tiene mucho que ver el montaje de estos dos fenómenos. Uno que proviene de la dictadura, que liquidó un conjunto de equipos docentes, y por otro lado, digamos, este otro fenómeno que al expandir la cobertura y la matrícula de la enseñanza secundaria requirió un número muy importante de docentes y no fue posible formarlos en los niveles en que el IPA formaba a los viejos profesores cuando la educación secundaria era de una dimensión pequeña, ¿verdad? Es el ejemplo de las formas en que no hay que educar. Las formas autoritarias, las formas represivas, las formas en las cuales el docente siempre tiene la verdad, las formas en las cuales los estudiantes no deben discutir, cuestionar ni polemizar. En algún sentido, eso fue lo que marcó la dictadura como tónica educativa. El silencio de los que tienen que aceptar las palabras impuestas. Pero de nuevo, no lo lograron. Lo increíble de este país, de esta universidad, de la juventud del 83, es que esa muchachada que fue al liceo, que fue a la universidad, que vivió en ese contexto, apenas apareció un poquitito, una oportunidad de que floreciera su cuestionamiento y su compromiso. ¿Recuerda usted la primavera del 83? La lección que nos deja la dictadura es que esa es la peor educación posible, pero que ni aún esa educación hace que pueda fabricar jóvenes sumisos.